Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El propósito de esta grabación es compartirles los sermones que se han predicado los últimos domingos en la iglesia. Ah, bueno, como ustedes saben, nos hemos mudado y eh, no fue fácil traer el internet hacia acá. Tuvimos que esperar casi un mes para que nos pudieran instalar el internet y es por eso que no habíamos podido compartir con ustedes las grabaciones de la predicación. Pero gracias a Dios, ya teniendo este medio, podemos compartir con ustedes el mensaje que se ha estado predicando. Bueno, ustedes saben que hemos estudiado la primera carta a los tesalonicenses y sin duda, si recordamos todo el contexto, esta primera carta nos enseñó que la vida cristiana, ¿verdad?, no consiste muchas veces en una vida color de rosa. Hay pruebas, hay dificultades cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos el Evangelio en nuestras vidas, enfrentamos diferentes circunstancias. Pero lo que pudimos aprender de la primera carta es que las diferentes circunstancias que pasamos, que enfrentamos como iglesia, nos ayudan a crecer en nuestra fe, en nuestro amor y en la esperanza que tenemos. También pudimos ver en grandes rasgos, ¿verdad?, la relación que Pablo tenía con la iglesia de Tesalónica. Pero también había una mala comprensión respecto a algunas doctrinas de la santidad, de la segunda venida de Cristo. Y Pablo también amonesta a la misma iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que sea responsable en cuidar a los débiles, en amonestar a los irresponsables y en guiar a los débiles. Entonces vemos una serie de exhortaciones al final de la primera carta a los tesalonicenses. Mencionábamos, ¿verdad?, que la iglesia debe ser responsable en el cuidado de sus miembros, ¿verdad?, de los hermanos, de las familias que se congregan en esta iglesia. Y veíamos que la responsabilidad del cuidado hacia los demás no solamente es del pastor y del liderazgo, sino es de toda la iglesia, de los miembros de una iglesia local, los que pertenecen y permanecen en este cuerpo local. Entre ellos es la responsabilidad también de hablar y de exhortar a otros hermanos. Y bien, hemos introducido la segunda carta a los tesalonicenses. Algunos problemas que Pablo mencionó en la primera carta, como la mala comprensión de la segunda venida de Cristo y de la exhortación a los irresponsables, no mejoraron, al contrario, empeoraron las situaciones. Incluso había hermanos, ¿verdad?, que estaban creyendo una enseñanza falsa. Había un grupo de maestros que estaba diciendo que Pablo había dicho que Cristo ya había venido y por tanto ellos se habían quedado y no habían sido redimidos. Y eso provocó, ¿verdad?, que los hermanos se desanimaran, se desalentaran. Y los hermanos que habían sido irresponsables de por sí, a quienes Pablo exhorta en el capítulo 5 de la primera carta, tampoco mejoraron. Al contrario, ellos continuaron siendo irresponsables, ¿verdad? No mejoraron su actitud, no mejoraron su comportamiento. A pesar de esta problemática, vemos que Pablo está agradecido con Dios. Y así es como comienza la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo dando gracias a Dios por la fe creciente de la iglesia y por un amor abundante entre ellos. Aunque Pablo ya no menciona la esperanza, como en la primera carta, pero menciona un elemento importante que es la paciencia en la vida del cristiano. Y esto es muy importante porque como cristianos seguimos esperando el regreso de Cristo. Y entonces, este es el contexto general de la segunda carta. Las cosas no mejoraron, empeoraron. Pero había un grupo de creyentes que se mantuvo firme, había un grupo de creyentes que permaneció, aunque los demás no mejoraron, pero los que sí estaban creciendo, siguieron creciendo. Vamos a ver cómo es que Pablo
habla a la iglesia, a los tesalonicenses, respecto a estos temas. Entonces, primeramente, vamos a hacer 3 resúmenes, porque han sido 3 sermones que hemos predicado ya en esta segunda carta. Entonces, la intención de esta grabación es presentar todo el capítulo 1 de de la segunda carta a los tesalonicenses y presentarlo como un sermón. Y espero que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Pero para poder continuar, me gustaría orar contigo, ahí donde estás, en tu casa, en la calle, o donde estés escuchando este mensaje, me gustaría orar contigo. Padre, en esta mañana, en esta hora, queremos encomendar nuestra vida en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender y a entender tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos perdido la esperanza, si hemos perdido la fe. Perdónanos si hemos perdido el amor el uno por el otro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas. Que cada uno de los que están escuchando este mensaje podamos seguir adelante confiando en ti, confiando en tus promesas, Señor. Nos encomendamos en tus manos en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a darle lectura al capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y la lectura, ¿verdad?, está basada en la Biblia de las Américas. Entonces, si tú tienes la Reina Valera, puedes escucharme y seguir con tu vista a la lectura. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Hay mucha similitud en la acción de gracias que el apóstol Pablo da al introducir esta segunda carta. En la primera carta, él dice: damos gracias a Dios por ustedes. Aquí le añade una palabra, y no solamente es que dan gracias a Dios, sino que dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. En la primera carta solamente dice: damos gracias a Dios por ustedes. Pero esta palabra de que tenemos que dar gracias a Dios, Pablo se siente en la obligación de dar gracias a Dios por la situación en la iglesia. ¿Y cuál era la razón por la que Pablo se sentía obligado
a estar agradecido con Dios, era porque la iglesia, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica, los hermanos, dice, estamos obligados a darle gracias a Dios por vuestra fe. Por la fe, dice que va aumentando grandemente. ¿En medio de qué está aumentando la fe de la iglesia? En medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, la fe va aumentando por parte de los hermanos. Y no solo la fe, dice, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Entonces, es verdad que la iglesia estaba atravesando por diferentes circunstancias, diferentes problemas, como la persecución de la iglesia, ¿verdad? El asesinato, la ejecución, ¿verdad? Las enfermedades, diferentes problemas que los hermanos estaban enfrentando. Pero quiero resaltar algo importante aquí, y es que la fe y el amor son producto de Dios, de la gracia de Dios, del regalo de Dios. No es algo que nace de nosotros, es algo que viene de Dios, es algo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y algo importante que Pablo menciona también en Gálatas es que la fe y el amor es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene fe y quién tiene amor? El que tiene al Espíritu Santo en su vida. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo vive en ti, tú das este fruto, el fruto de fe, de perseverar, de seguir adelante. Y el fruto de amor, no solamente hacia ti mismo, sino también un amor hacia los demás. Un amor a Dios y un amor hacia el prójimo. Y no solo eso, sino un amor hacia tu enemigo. Porque este amor que Dios pone en nosotros nos ayuda a vencer las barreras y los obstáculos culturales, los obstáculos sociales, los obstáculos relacionales de carácter para poder amar a los demás. Porque así como Dios nos amó, así nosotros debemos amar también a los demás. Y Pablo va a mencionar también en el versículo 4, dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, dice, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Ahora, Pablo se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Él se siente orgulloso de la iglesia, ¿verdad? Se siente orgulloso de que la iglesia de Tesalónica está creciendo. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿de qué manera está creciendo la iglesia? ¿En número o en su vida espiritual, en actitud, en carácter? Porque muchas veces confundimos el crecimiento, ¿verdad? O tenemos una mala comprensión de crecimiento. A veces pensamos que crecimiento es cuando llegan más y más personas a la iglesia, que es parte de un crecimiento. Pero el verdadero crecimiento que Dios busca en ti y en mí no es el que llenemos todas las bancas dentro de la iglesia. El verdadero crecimiento que Dios busca en sus hijos es que cambien su actitud, cambien su forma de pensar. Es que dejen que el Espíritu Santo obre en sus vidas, que esa fe y ese amor crezcan, abundan, ¿verdad? Notemos que Pablo no dice, estoy agradecido con Dios porque cada día hay más creyentes. Pablo no dice eso. Pablo dice, estoy muy agradecido con Dios porque tú estás creciendo. Tú estás cambiando tu actitud. Tú antes no tenías fe, pero ahora veo que lo tienes. Tú antes no amabas a tu hermano, pero veo que ahora sí lo amas. Tú antes no respetabas a tus autoridades, pero veo que ahora sí respetas a tus autoridades. Esto es una clara evidencia del crecimiento en la vida de una persona. Entonces, no confundamos el crecimiento con lo que Pablo está mencionando aquí, con el crecimiento numérico, porque lo que Dios busca no son cantidades, sino calidad en tu vida, en su iglesia. Lo que Dios está buscando es santidad en su iglesia, aunque sea con 5 o 10, pero que vivan en santidad.
Porque ¿de qué sirve toda una multitud que vive en pecado, que no agrada a Dios? Entonces, lo que Dios está buscando, queridos hermanos, en nosotros como sus hijos, es que crezcamos nosotros, dejando el pecado, despojándonos de todo peso del pecado y siguiendo hacia adelante. Este es un pequeño resumen del primer sermón que vimos en la introducción de esta segunda carta. La segunda sección del sermón es a partir del versículo 5, cuando Pablo dice: esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. La iglesia estaba sufriendo, estaba siendo perseguida. Había opositores, había personas que no estaban de acuerdo con el Evangelio. Y esas personas eran los que estaban provocando el sufrimiento en los creyentes. Versículo 6. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Si los creyentes están sufriendo y el Evangelio promete una vida eterna, promete una redención, una salvación y un reino, entonces, ¿qué va a pasar con los que se oponen, con los inconversos? Bueno, Pablo va a explicar aquí que hay una lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Que hay una lucha entre los hijos de Dios, a los que Dios ha salvado, y a los que el enemigo pone para oponerse al Evangelio. Eso es lo que Pablo va a explicar en esos versículos. Dice: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Es decir, nosotros estamos sufriendo de manera temporal. Los que se oponen al Evangelio pueden matarnos, pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Los que se oponen al Evangelio pueden hacernos sufrir temporalmente, pero hay algo que es mucho peor que les espera a aquellos que nos hacen sufrir. Dice: porque es justo, dice, delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y vamos a ver el 7. Y daros, dice, alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Cuándo es que Dios va a castigar el pecado? ¿Cuándo es que Dios va a castigar a los que a los que se oponen al Evangelio? Dice el apóstol Pablo: Dios va a castigar y va a dar el pago a aquellos que nos hacen sufrir cuando Cristo regrese con poder y gloria junto con sus ángeles desde el cielo. Dice: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir, Dios va a dar el castigo o el pago de la actitud de los oponentes al Evangelio. Dice: y no solo los que no conocen a Dios, sino los que no obedecen al Evangelio. Entonces el Evangelio demanda una obediencia. Desde el momento que tú escuchaste el Evangelio, desde el momento que escuchamos el Evangelio, nos demandó obedecer, es decir, arrepentirnos, creer en Dios y ser aceptados como hijos de Dios y vivir una vida obediente hacia Él. Pero aquellas personas que son desobedientes al Evangelio, que no conocen a Dios, ¿cuál va a ser el castigo? ¿Cuál va a ser el castigo de aquellos que no conocen a Dios? Dice Pablo en el versículo 9: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Cuál va a ser el castigo entonces de los oponentes al Evangelio? Nosotros vamos a sufrir de manera temporal, pero los oponentes al Evangelio, dice Pablo, o la palabra de Dios dice que va a haber un castigo eterno, un sufrimiento eterno. ¿Y cuál va a ser ese sufrimiento eterno? La separación eterna entre esta persona
y su Creador, porque ahí ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces, la vida eterna empieza ahora, desde ahora. Ya estamos. Las decisiones que tomas determinan para tu eternidad. Las decisiones que tú tomas determinan dónde vas a pasar la eternidad. Si vas a pasar la eternidad separado de Dios o vas a pasar toda una vida en relación con Dios. La relación con Dios no va a empezar después de la muerte. La relación de Dios empieza desde ahora. Estar en la presencia de Dios no es cuando nos morimos. Estar en la presencia de Dios es desde ahora, hermanos. A veces pensamos, los hermanos que ya fallecieron son los que están en la presencia de Dios. Nosotros seguimos en esta tierra. Pero no, hermanos. Nosotros ya estamos en la presencia de Dios. Y debemos vivir teniendo esa fe, creyendo eso, de que aquí donde estoy está la presencia de Dios. Dios está conmigo. Y lo maravilloso va a ser que cuando yo no esté, cuando este cuerpo muera, pues yo voy a poder verle cara a cara, yo voy a poder estar con él. Y no es que ahora no lo esté, porque ya lo estamos. Entonces, los oponentes al Evangelio, los que no conocen a Dios y los que no quieren creer ni obedecer al Evangelio, dice Pablo, van a sufrir una eterna separación de su Creador. ¿Cuándo va a ser esto? Dice, cuando Él venga para ser glorificado. Porque ahora le glorificamos, pero en ese día nuevamente alcanzaremos la plenitud, ¿verdad? En glorificar y en exaltar a nuestro Dios. Dice, en aquel día, dicen en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, el segundo sermón de esta de la segunda carta, trata acerca del castigo que van a recibir a los que no creen al Evangelio. Y va a ser un castigo eterno. Pero nosotros que sufrimos de manera temporal, porque el día que el Señor regrese, vamos a estar en un reino donde no habrá llantos, ni tristeza, ni dolor, porque todas las primeras cosas van a pasar, donde todos los santos de Dios estarán reunidos para siempre con Él. El tercer sermón, ¿verdad? Que es lo que vimos ayer con un hermano invitado. No me tocó predicar este sermón en la iglesia, fue un hermano que se invitó para que compartiera el evangelio, la palabra, pero es los últimos dos versículos del capítulo 1, es el 11 y 12, dice, con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, miren hermanos, estamos obligados a dar gracias a Dios. Va a haber un castigo para aquellos que se oponen al Evangelio y a los que no quieren obedecer al Evangelio. Pero dice, nosotros oramos por ustedes. ¿Cuál es el propósito de la oración de Pablo de la iglesia? Dice, el propósito por la que Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica, dice, es para que Dios los considere por dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Y esto tiene como propósito que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, entonces Pablo dice, nosotros oramos porque nosotros hemos sido llamados con un propósito. No hemos sido salvados solamente para ser flojos, ¿verdad? Dios no nos dijo, pues te voy a salvar y pues bueno, ya no hagas nada. No, Dios nos rescató
Y Dios nos ha comisionado una responsabilidad, que es glorificar su nombre. Pero ¿cómo glorificamos el nombre de Dios? ¿Cómo es que tú y yo vamos a dar gloria a Dios con nuestra vida? Aquí hay tres cosas en las que nosotros vamos a darle gloria a Dios. La primera cosa es que nosotros debemos vivir como es digno del llamamiento. Y vivir como es digno del llamamiento es vivir como es el que nos llamó. Es decir, una vida santa, una vida que le agrada, una vida que le honra, tomando decisiones sabias. Y podemos preguntarnos, ¿pero cómo es eso? Pablo ya lo mencionó, ¿verdad? O va a mencionar los otros dos. Dice, para que los considere por dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe y con poder. Entonces, nosotros podemos vivir una vida digna del llamamiento de Dios, glorificarles a Él. Ese es el fin. Vivir una vida digna no es para glorificarme solamente a mí. Vivir una digna es glorificar a Dios, exaltar a Dios, y Él se ha exaltado en mí. Pero también la manera en que nosotros debemos vivir una vida digna es una vida de bondad, una vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y una vida de bondad, ser bondadosos con los demás. En algunos devocionales anteriores mencionamos acerca del carácter de Dios, los atributos de Dios. Mencionábamos que Dios es bueno. Él comparte con nosotros estos atributos. Dios es bueno y nosotros podemos ser buenos porque Él vive en nosotros. Dios es misericordioso y nosotros también debemos mostrar misericordia a los demás. ¿Cómo mostramos misericordia? Aún las personas que nos han hecho daño, nosotros debemos ser compasivos con ellos. Debemos ser misericordiosos con ellos. ¿Cómo podemos ser bondadosos con las personas necesitadas? Dios es generoso y nosotros debemos ser generosos también. Dios nos ha dado lo que tenemos y debemos compartirlo con los demás. No las bendiciones que Dios nos ha dado no es para que los retengamos nosotros o para que los gastemos en cosas que no edifican. Las bendiciones que Dios nos ha dado, material, económica, espiritual, física, es para poder bendecir a los demás. Si yo tengo un amigo o una familia que está enferma y yo que tengo las posibilidades de ayudarlo o ayudar a esa persona y no lo hago, no estoy viviendo como es digno del llamamiento. Si conocemos a un vecino que no tiene para comer y yo sí tengo 1 kilo más de arroz, 1 kilo más de frijol y no lo comparto, no estoy viviendo una vida como es digno. Entonces, hermanos, la manera de vivir una vida digna es imitando el carácter de Dios, sirviendo a las personas. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos llamados a servir a los demás, no a que nos sirvan. Y cuando nosotros servimos a los demás, estamos mostrando un crecimiento. Cuando nosotros nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, estamos viviendo una vida digna porque estamos mostrando obediencia. Pero hacer lo contrario, hermanos, no es agradar a Dios. Pensar y decir, es que yo tengo mucha fe, yo tengo mucho fe, yo no tengo miedo. Hermano, lo que estás mostrando es orgullo y no fe. Entonces, debemos nosotros, hermanos, ser sabios porque nuestro Dios es sabio. Ser prudentes porque nuestro Dios es un Dios sabio, prudente. Entonces, hermanos, en tanto nuestra vida, nuestro carácter, nuestra actitud
reflejen más a Dios, más acerca del carácter de Dios, entonces es una vida evidente de que estamos viviendo como es digno del llamamiento del Señor. Y eso era la intención de la oración de Pablo. Ese era el propósito, que la iglesia se pareciera más a su Dios, a su Creador, a su Salvador, que a los misioneros. Obviamente los misioneros o los apóstoles reflejaban este carácter. Entonces nosotros también, hermanos, debemos mostrar eso. Debemos respetar, debemos amar, debemos ayudar, debemos servir a los demás. Y esta sería la conclusión del tercer sermón. Haciendo un resumen general, el crecimiento en una iglesia local no debe medirse por cuántas personas asisten, debe medirse por cuán santos son los que asisten en esa iglesia. Ese es el crecimiento espiritual que Pablo está diciendo. Y más que Pablo, que Dios está buscando en el cuerpo de Cristo. Como hemos mencionado, es muy importante, hermanos, que creamos en el Evangelio, que obedezcamos al Evangelio, porque si no lo hacemos, sufriremos una eterna perdición fuera de la presencia de Dios. Y no queremos eso. Queremos vivir una vida santa, no en el futuro. No digamos, pues la vida santa va a ser en el reino de Cristo. No, la vida santa es ahora. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en esta primera carta, en el primer capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses. Porque esto es muy importante, porque el capítulo 2, haciendo una breve introducción, el capítulo 2 va a hablar qué es lo que va a acontecer antes de que Cristo venga. Algunos hermanos habían perdido ya la esperanza de decir, es que si Cristo ya vino, pues ya nos quedamos. No, Pablo quiere poner en claro esto primero, que la iglesia tiene que crecer en actitud, cambiar su comportamiento, porque hay una condenación para los que no creen. Y Pablo en el capítulo 2 va a hablar de un personaje, ¿verdad? De un personaje, va a hablar de la apostasía y va a hablar del hombre de pecado que no respeta a Dios. Y como no respeta el mandamiento de Dios, no va a respetar a las autoridades que Dios pone. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé paz y te dé tranquilidad en toda esta semana. Mis queridos hermanos de la Iglesia Cristo Victorioso, como familia Gaona Pérez, les amamos y queremos verlos el próximo domingo para los que puedan estar de manera presencial y para los que no, pues nuevamente vamos a hacer una grabación para que ustedes puedan seguir perteneciendo y permaneciendo en la Iglesia Cristo Victorioso. Vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por mis hermanos que ya han estado congregándose. Te doy gracias por su tiempo, por su disposición. Pero también quiero pedirte por mis hermanos que aún no han podido congregar por la misma situación. Te pido, Señor, que tú les guardes, se les protejas y les ayudes a seguir adelante. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde nuevamente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendiciones.